Buenos días a todos. Mi grupo está conformado por Mayra Calderón, Angélica Endis, Maoli Endes, Tatiana Latorre, Karen Rojas, Laura Córdoba y quien les habla, Aura Forero. El tema que vamos a tratar es la inteligencia. Vamos a iniciar qué son las pruebas de inteligencia. Es una prueba que mide en concreto los conocimientos, actitudes y funciones de cada individuo, donde su característica principal es hallar el coeficiente intelectual, a través de pruebas que midan la capacidad de asimilar, entender y elaborar información de una manera adecuada. ¿Mm? Bueno, esto quiere decir de que prácticamente hay mucha gente que posee una gran variedad capacidad de razonamiento, pero que les cuesta mantener la atención. ¿Mm? O hay personas que poseen altas habilidades como los idiomas, las matemáticas, artes, ¿sí? Pero sin embargo no destacan la capacidad en otras materias, que sociales, biología, ¿sí? Estas personas son entonces, como todos, ¿sí? Que cada individuo, cada persona ¿m? Es inteligente, es bueno en alguna asignatura. ¿M? Bueno, por este motivo, o sea, quiero darles a entender que las pruebas de inteligencia son concretas, que pasan a obtener todos los resultados, ¿sí? También se puede decir en términos más generales que se puede describir la capacidad de percibir o inferir alguna información en donde se pueda retener como el conocimiento para practicarlo a comportamientos adaptivos dentro de un entorno o un contexto. ¿Mm? También debemos tener en cuenta que la inteligencia se estudia con mayor frecuencia en nosotros los seres humanos, ya que todo va cambiando, va evolucionando eh, con la edad, ¿sí? Tanto en los niños, los jóvenes y adultos, ¿sí? Ya que cada uno tiene su propia escala de inteligencia. En cuanto a los mayores, pues ahí sí ya se habla de un deterioro, ¿sí? De sus escalas conectivas. Bueno, el siguiente tema que se va a dar a tratar es para qué sirven las pruebas de inteligencia. Sirve para determinar o establecer los niveles altos y bajos de habilidades mentales de cada individuo. Para esta forma, desarrollar los estudios en el campo cognitivo de la personalidad. Esto es de una gran utilidad en el diagnóstico para las discapacidades mentales, tanto en niños como en adultos, ¿sí? Por ejemplo, pues es muy importante tener en cuenta eso, hacer una prueba a cada persona, ya que ahí es en donde uno se da cuenta qué capacidades tiene, ¿sí? Esa persona. Por ejemplo, en los colegios. En los colegios evalúan a los estudiantes ya en la hora de matricularse, les hacen una evaluación, o un cuestionario, ¿sí? Para mirar qué conocimientos tiene ese estudiante. También si el estudiante tiene un buen conocimiento, una buena capacidad en desarrollar todas esas actividades, ahí se les adelanta un grado, ¿sí? Al contrario, asimismo, si mira de que el estudiante le falta más conocimiento, ¿sí? No es como promovido al grado que es, pues se le baja un grado. Por ejemplo, tengo tres ejemplos que está en el área de educación, en el área laboral, en el campo de psicología, ¿sí? En el área de educación se emplean estas pruebas, o sea, para el proceso de selección y ubicación de estudiantes en determinadas instituciones, sobre todo mmm, lo que respecta a la educación superior, ¿sí? También en el área laboral
¿sí? Esto quiere decir que se usan para la selección de personal, ¿sí? Ya que es apto para determinadas tareas en diferentes organizaciones de negocios industriales o entes gubernamentales, ¿sí? Eso es lo mismo, dependiendo del conocimiento que tenga cada persona. Entre más conocimiento tenga una persona, ¿sí? Más alto va a ser el rango laboral, ¿sí? Va a tener un buen puesto. Y en el campo de psicología, ¿sí? Los test de inteligencia permite el psicodiagnóstico de pacientes infantiles y adultos en diferentes contextos, ¿sí? Muchas veces mm, se puede ver de que hay niños que son muy inteligentes, ¿sí? Pero ellos no utilizan esa inteligencia, esa capacidad que ellos tienen porque se puede decir que tienen problemas familiares, sí, que tiene algún otro tipo de problema, no deja de pensar en esos problemas, ¿m? Y echa a un lado su inteligencia, sus capacidades en poder desarrollar varias actividades. Continuando con el tema de exposición, tenemos el coeficiente intelectual, que equivale a una medida de inteligencia, considerando que la inteligencia es la capacidad que tiene una persona para adaptarse y afrontar su realidad y así poder también manipular su entorno y verlo desde distintas formas. El coeficiente intelectual es un puntaje que estima cuánto sería el nivel de inteligencia que obtiene la persona. Esta se saca tomando la edad mental, dividiéndola sobre la edad cronológica y multiplicándolo por 100 para así disminuir los decimales. Como tal, el resultado que arroje las pruebas, es decir, el coeficiente intelectual, es simplemente un estimado del nivel de inteligencia. No quiere decir nada ni aporta nada a la inteligencia que la persona sienta que tiene. Estas se pueden clasificar en categorías, como se puede ver en la tabla, donde 0 a 69 significa una discapacidad cognitiva, 70 a 84 inteligencia limitada, 85 a 99 debajo del promedio, 100 que vendría siendo el promedio, o 101 a 114 que es el superior al promedio, que sería lo más normal encontrar en la población. Ya lo que se tiene desde 115 hasta 174 se pueden obtener claramente, pero la probabilidad de obtenerlas, de encontrarlas en el mundo, es más reducida a la probabilidad de encontrar un 100, por ejemplo. El rango estimado entre pues vendría siendo de entre 90 a 100, que eso es lo que tomamos como promedio. Estas pruebas, este resultado influye mucho en lo que vendrían siendo las empresas o las instituciones educativas donde se toma, donde influye para definir el nivel que tiene el personal a la hora de trabajar y de desenvolverse en el ambiente. Nombrando la escala Wechsler de inteligencia para adultos, o en sus siglas en inglés, WISE, esta es una de las pruebas más utilizadas para obtener un estimado de coeficiente intelectual, la cual consta de varios subconjuntos de pruebas que se encargan de medir la inteligencia. Entre esos subconjuntos se tienen unos índices principales a evaluar, los cuales son comprensión verbal, cuya función está en entender cómo la persona entiende, razona y se expresa de forma verbal, como lo dice el título del índice. La otra es el razonamiento perceptual, que busca evaluar la forma en la que la persona es capaz de
orientarse en su propio entorno y a la vez de percibirlo y poder tomar decisiones. La memoria de trabajo, la cual significa cómo la persona mantiene la información y es capaz en un futuro de llegar a modificarla o actualizarla. Y por último se tiene la velocidad de procesamiento, que sigue el razonamiento de que a mayor rapidez, mayor eficiencia, según la forma en la que la persona sea capaz de dar respuesta a las pruebas que se le coloquen en ese momento. Ahora, y por último, como un pequeño dato curioso de esta intervención, se obtiene que la comunicación entre individuos se puede volver un poco más complicada cuando estas varían de 20 puntos de coeficiente intelectual. Extremos de la inteligencia. Hay dos extremos, el de las personas con talentos excepcionales o las personas con deficiencia o retardo mental. Primero vamos a hablar del retardo mental, ahora conocido como discapacidad intelectual. Se dice que esta afección es diagnosticada en el sujeto antes de los 18 años y se caracteriza porque la persona tiene resultados inferiores al promedio en el cociente intelectual, que según investigaciones es por debajo de 70. Hay que tener claro que esto no es una enfermedad mental, simplemente es un déficit mental o una limitación en la interacción y comprensión del entorno, que genera problemas adaptativos y por esto impide a la persona realizar actividades de nuestro diario vivir. Se dice que del 1 al 3% de la población general presenta discapacidad intelectual. Hay unos tipos de discapacidad intelectual. Para ser evaluados se tienen en cuenta los test de cociente intelectual y las funciones de las habilidades adaptativas, como lo son las conceptuales, las prácticas y las sociales. Cabe destacar que son evaluados por un profesional de la salud, en este caso un psicólogo. Tenemos la discapacidad leve, con un cociente intelectual entre 50 y 70. Aquí la persona tiene dificultades en el razonamiento lógico, la adaptación y ser más flexible ante los cambios, el recordar ciertos conceptos y pequeños problemas en lo académico. Necesitan ayuda, pero en situaciones y actividades muy difíciles, como la solución de problemas. Muestran inmadurez en sus relaciones interpersonales y por eso son más susceptibles a ser controladas o manipuladas. Tenemos que todas estas afectaciones se van sumando a medida que se va aumentando el nivel de discapacidad intelectual. Seguimos con la moderada, con un cociente intelectual entre 35 y 50. Aquí las personas necesitan ayuda para hacer sus actividades diarias e incluso se llegan a firmar consentimientos informados donde sus cuidadores toman decisiones y responsabilidades sobre ellos. Tenemos que estas personas presentan un lenguaje expresivo inferior al de las personas de su misma edad y por lo tanto también en la comprensión del lenguaje. Cabe destacar que con la respectiva terapia y el refuerzo estas habilidades se pueden desarrollar y mejorar. Seguimos con la grave, con un cociente intelectual entre 20 y 35. Aquí la limitación es más grande que en las anteriores, en cuanto a la interpretación del lenguaje, la comprensión numérica, la conciencia y el control del tiempo, y el uso y el reconocimiento del dinero, por lo cual es preciso que sus cuidadores los supervisen para realizar todas estas actividades. También su lenguaje oral es muy limitado en cuanto a vocabulario y gramática, porque sus palabras y frases son muy cortas y carecen de sentido, por lo cual también tienen dificultades académicas grandes. Tenemos la profunda, con un cociente intelectual inferior a 20 puntos. Acá, sumado a los problemas anteriores, están los problemas motores que impiden el uso de objetos como un lápiz para escribir, en la parte de la coordinación, el equilibrio,
lo cual los hace casi totalmente dependientes en aspectos como cepillarse, vestirse, alimentarse, entre otros, y tienen dificultades para entenderse y darse a entender. Tenemos que las principales causas que generan una discapacidad intelectual pueden ser las infecciones que pueden estar al nacer o después del nacimiento, como las infecciones encefálicas. También están las anomalías cromosómicas, como lo son la carencia o la duplicación de cromosomas en el síndrome de Down, puede ser un ejemplo. También las hereditarias y genéticas por parte de los padres que son transmisibles. Acá hay un ejemplo como la fenilcetonuria, que genera que el encéfalo no se desarrolle correctamente y por lo tanto las habilidades cognitivas tampoco lo hagan y se genere discapacidad intelectual. Tenemos los problemas ambientales, como lo son el poco apoyo, la violencia o maltrato durante el embarazo que de pronto provoque malformaciones, el poco refuerzo y el descubrimiento tal vez de anomalías que puedan afectar a la persona. Tenemos la parte de la desnutrición durante el embarazo, los traumatismos antes y después del nacimiento, como el trauma craneoencefálico, y también el consumo de sustancias tóxicas o alucinógenas que perjudiquen la salud de la persona o del bebé. Los síntomas. Existe una serie de síntomas los cuales nos pueden ayudar a reconocer una posible discapacidad intelectual. Aquí encontramos las dificultades del desarrollo general. La discapacidad intelectual se encuadra dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Aquí los más afectados suelen ser el desarrollo motor, el desarrollo del lenguaje y el desarrollo social. Para detectar los casos, aquí es cuando los casos son más graves, se detecta pues más fácil, y cuando los casos son más leves, se evidencia más la dificultad para ello. También tenemos los rasgos físicos distintos. Existen ciertos rasgos físicos asociados a algunos tipos de discapacidad intelectual. Aquí no siempre se evidencia, pues no siempre como que se presenta de igual forma. Entonces, en algunos casos, la persona puede tener la discapacidad intelectual, pero no se evidencia. Y en otros casos, pues sí es muy evidente. Por otro lado, tenemos los problemas de salud. Quienes presentan la discapacidad intelectual suelen padecer entre 3 y 4 veces más trastornos, como ya sean físicos, médicos, neurológicos y mentales. Aquí tenemos los problemas de salud física y los problemas de salud mental. En los problemas de salud física se presentan mayor riesgo y prevalencia ante enfermedades como la epilepsia, diabetes, obesidad, demencia, enfermedades de transmisión sexual. En los problemas de salud mental se presenta mayor prevalencia ante los trastornos de ansiedad, trastorno de ánimo, alteraciones de sueño y la esquizofrenia. Bueno, también están las dificultades en el lenguaje y la comunicación. Aquí es habitual que las personas con discapacidad intelectual muestren un lenguaje equivalente al de un niño. Entonces, cuanto más grave es la discapacidad intelectual, pues los problemas aparecen mayormente en este ámbito. Y por último encontramos las alteraciones de conducta. Estas se manifiestan con diferente duración. Suelen deberse a los problemas emocionales asociados a la exclusión y discriminación. En este caso tiene que ver mucho el bullying, ya que por esto pues las personas que sufren de esto no pueden expresar correctamente sus necesidades y deseos, y pues tampoco pueden transmitir cómo se sienten. El diagnóstico. Aquí tanto la variabilidad individual como la variedad ambiental son importantes a la hora de evaluar un posible caso con discapacidad intelectual. Se establece una serie de criterios diagnósticos. Bueno, aquí tenemos el déficit en el funcionamiento intelectual y el déficit en la conducta adaptativa. En el déficit en el funcionamiento intelectual afecta áreas como el razonamiento,
el aprendizaje, la planificación, la toma de decisiones y la solución de problemas. En el déficit en la conducta adaptativa afecta áreas como los estándares sociales y culturales, la responsabilidad social y la autonomía personal, y pues aquí también necesitan ayuda frecuentemente para poder llevar a cabo sus tareas cotidianas. El inicio de estos déficits intelectuales y adaptativos siempre aparecen durante el periodo de desarrollo. Los rasgos concretos y la edad de aparición van a depender del tipo, la causa y la gravedad. Los síndromes asociados. Aquí escogimos principalmente 4. Inicialmente se encuentra el síndrome de Down. Este se produce porque en lugar de haber 2 cromosomas 21 hay 3. Se trata de la causa genética más frecuente. En sus características físicas más frecuentes se encuentra la baja estatura, la nariz y ojos orientados hacia arriba, boca pequeña y lengua grande. En sus características intelectuales encontramos la dificultad atencional, el déficit en la producción del lenguaje, la adecuada adaptación social y también la discapacidad intelectual leve o moderada. También tenemos el síndrome de Williams. Este se caracteriza por la pérdida de genes de uno de los cromosomas. En sus características físicas se encuentran la cara fina y alargada, ojos claros, nariz chata y labios grandes. Aquí también influye la afectación del sistema cardiovascular. Por otro lado, en sus características intelectuales se evidencian los problemas psicomotores, la discapacidad intelectual leve o moderada y las buenas interacciones sociales. Otro síndrome asociado es el síndrome de Angelman. Este aparece por las alteraciones del cromosoma 15. En sus características físicas está el menor tamaño de la cabeza, la boca grande, dientes alargados y separados. También está la baja pigmentación del cabello, los ojos y los pies. Y por último, está el síndrome del maullido de gato. Este se produce por las alteraciones en el cromosoma 5. Sus características físicas radican en menor tamaño de cabeza, cara redondeada, ojos separados, las manos son pequeñas y los pies deformados. Y sus características intelectuales se encuentran la baja discapacidad atencional, el retraso en el desarrollo motor y esto es muy relevante, que es el llanto de bebé parecido al maullido de gato. Y también está la discapacidad intelectual grave. Talentos excepcionales. La Organización Mundial de la Salud define a una persona con talento o capacidad excepcional como aquella que cuenta con un coeficiente intelectual superior a 130. Pero hay que tener en cuenta que no solamente se les llaman personas excepcionales o con talentos excepcionales a aquellas que manejan diferentes áreas al mismo tiempo, sino aquellas que también cuentan con algunas limitaciones. El proceso de identificación se realiza a través de técnicas no formales, donde los padres y docentes son los que se dan cuenta de esto. Tienen la virtud de reconocer características culturales de personas con capacidades o talentos excepcionales, aunque no sustentan científicamente que es una vigilancia y coherencia epistémica respecto a los procesos de validez y confianza. Por otro lado, están las técnicas formales que están por medio de test de inteligencia, coeficiente intelectual, test de ejecución y creatividad.
Las pruebas arrojan datos significativos para la evaluación de las características específicas de personas con capacidades excepcionales. Las técnicas más criticadas de este modelo son las que miden el coeficiente intelectual. Contamos con dos citas que nos dicen, según de Surya, en el IAM, nivel intelectual muy superior es alta capacidad para comprender, interpretar, relacionar procesos simbólicos y reales, fluidez en el vocabulario y la construcción gramatical y altos niveles de procesamiento de información, nivel de creatividad por encima de la población de su misma edad. Es pensamiento fluido, flexible, original, elaborado, capacidad de asumir riesgos y trabajar en terrenos intelectuales amigables. Wiener, en 1996, nos dice que considera que las personas con capacidades artísticas, matemáticas, atléticas, no son diferentes a aquellos con capacidades académicas, teniendo en cuenta que todos representan tres características universales: habilidades metacognitivas superiores, desarrollo precoz en una o varias de las esferas del desarrollo humano y automaestría en una o varias áreas del saber. Bueno, estos son los tipos. Capacidad excepcional global. Este nos dice que la persona maneja variadas áreas acompañadas de características universales que, como mencionaba anteriormente, son la precocidad, la automaestría y habilidades cognitivas. Talentos excepcionales específicos. Esta persona tiene un gran desempeño de superioridad y precocidad en un área específicamente. O sea, puede ser que sea muy bueno en varias áreas, pero una es en la que tiene mayor éxito y en la que resalta. Se dice que aquí presentan falencias del autoconocimiento. Discapacidades asociadas, doble excepcionalidad. El término idiot savant, según Wiener, se refiere a sujetos que presentan un desorden social o comunicativo. Se les es muy difícil entablar relaciones con compañeros del colegio o del trabajo, mantener una comunicación, mirar fijamente a los ojos, pero estas personas resaltan por algún área. Tiene falencias de autoconocimiento e inteligencia intrapersonal. Interestimulados son sujetos que han recibido un adelantamiento y estimulación precoz para adelantarse en procesos académicos, artísticos o deportivos. Cuando de bebé se estimula al niño, puede ser que cuando esté en su adolescencia se destaque en una de estas áreas, sea la música, pintando, en algún deporte o en alguna actividad académica. Se evidencian 4 investigaciones sobre las competencias y también de los talentos excepcionales, formado desde el principio de las representaciones que fueron planteadas por Stenberg en el año 2000, para dar un inicio de crecimiento de sus estudios relacionados con el razonamiento. Entonces, se examinaron unas áreas en niños y niñas para poder manifestar que poseían con talentos excepcionales. Estos son psicometría, sistémica, desarrollo y geográfica. Estos niños necesitan una educación inclusiva. La educación inclusiva es aquella en donde todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, según sus necesidades, intereses, posibilidades y expectativas, independientemente de su género, discapacidad, capacidad o talento excepcional. Referente a lo anterior, se puede interpretar que todas las personas requeremos de que nos brinden atención,
Claro que debemos tener en cuenta que somos diferentes, tanto en lo físico, incluso en el momento de actuar. Por ende, es un derecho de los seres humanos en recibir una educación inclusiva, sin importar su tipo de edad, género, cultura. Hay que aclarar que los talentos excepcionales no solo se caracterizan en niños que emplean múltiples áreas, sino que también en chicos que expresan alguna dificultad o que tienen. Problemáticas de niños y niñas con talentos excepcionales. Este referente, los NEET, que se distinguen dentro de sus compañeros por sobresalir por sus talentos excepcionales. También son relegados o sumidos por el sistema educativo, sin darles la oportunidad para fortalecer estos talentos. De acuerdo con lo anterior, algunas veces llegan a la conclusión que estos niños no tienen una buena educación. Incluso los profesores no entienden lo que sucede, ya que pueden presentarse algunas dificultades actitudinales como son en la conducta. Por ejemplo, cuando no se sienten bien con la información que están recibiendo por los docentes, de pronto porque ya lo pudieron haber aprendido antes, llegando a sentirse como incómodos. En Colombia existen leyes que observan y prestan atención a niños y niñas con talentos excepcionales. 1994. Ley General de Educación, en el título 3, artículo 46 y 49, se establece que la educación para personas con limitaciones y con capacidades de talentos excepcionales es parte integrante del servicio público educativo, mediante el decreto 2082 del año 1996, donde plantea la atención educativa para personas con limitaciones o con capacidades de talentos excepcionales. Esto deduce que el gobierno plantea que algunos colegios y universidades, tanto privadas como públicas, deben de disponer en recibir a estos niños con talentos excepcionales. Escala de inteligencia Stanford-Binet. Esta prueba mide la inteligencia y las habilidades cognitivas en niños y adultos. Generalmente se usa para diagnosticar déficits cognitivos, dificultades de aprendizaje y altas capacidades que tenga el individuo. Fue creada en 1905 por el psicólogo francés Alfred Binet y su estudiante Theodore Simon. Sin embargo, Terman la revisó y la publicó en 1916. Inicialmente, el gobierno francés le encargó al psicólogo Binet elaborar unas pruebas para medir las capacidades intelectuales de los alumnos con el fin de detectar niños con inteligencia muy por debajo de la media y retraso mental para escolarizar a los estudiantes de París. Generalmente, la prueba dura entre 45 y 90 minutos dependiendo de la edad que tenga el niño. En la parte derecha se puede ver una reproducción de la escala de inteligencia en 1908 que muestra 3 pares de imágenes en las cuales se le pidió al niño que respondiera cuáles de estas dos caras es la más bonita. En 1911, Binet estableció unas actividades que el niño tenía que realizar de acuerdo a la edad que tenía. Por ejemplo, a los 3 años de edad tenía que señalar sus ojos, nariz y manos, y también repetir 2 dígitos, entre otras. La prueba contiene 4 escalas principales que se desarrollan de la siguiente manera. La primera escala es el razonamiento verbal o el manejo del vocabulario y la fluidez verbal. Esta consiste en medir la comprensión de las palabras y los conceptos verbales, así como la inteligencia social y la capacidad de diferenciar los detalles esenciales de no esenciales. La siguiente escala es el razonamiento cuantitativo o aritmético, que consiste en medir
la habilidad para hacer asociaciones numéricas apropiadas y resolver problemas matemáticos, así como medir la concentración, el conocimiento y la aplicación de conceptos numéricos. También está la escala del razonamiento abstracto visual o las habilidades visomotoras. Aquí se mide la aptitud de visualizar patrones, habilidades visuales o motrices y resolver problemas mediante el uso del razonamiento. Un ejemplo de esto es completar un rompecabezas básico y replicar diseños de cubo blanco y negro. También está la escala de memoria a corto plazo o la memoria de trabajo. Aquí se mide la capacidad para atender y retener. Se requiere la motivación y la atención del niño. Generalmente se mide el grado de retención de varios ítems. Un ejemplo de esto es medir la memoria visual a corto plazo, es decir, se presentan al participante imágenes de dibujos y se le pide que las replique de memoria. En este mapa se pueden ver las 15 escalas secundarias o las 15 subpruebas que se agrupan en los 4 puntajes principales. Consta de 3 niveles. En el primer nivel se puede ver la inteligencia general o el factor G. En el segundo nivel se encuentran las habilidades. Y en el tercer nivel se encuentran las áreas exploradas o los 4 puntajes principales. Para hallar la edad mental se suma el puntaje obtenido en las 4 escalas principales más la suma del puntaje obtenido en las escalas secundarias o las 15 subpruebas. Para hallar el coeficiente intelectual se divide la edad mental entre la edad cronológica y se multiplica el coeficiente resultante por 100. Acá tenemos un rango para clasificar al individuo según el coeficiente intelectual que haya obtenido. Por ejemplo, si el niño sacó entre 55 y 69 de coeficiente intelectual, tendría un daño leve o un retraso. Escala de Wechsler. La escala de Wechsler son test estandarizados que buscan evaluar la capacidad intelectual de cada individuo. Esta escala fue planteada por David Wechsler, psicólogo estadounidense nacido en Rumanía, quien expresa que para él la inteligencia era la unión de un factor global con diferentes factores específicos integrados que proporcionaban una adaptación al entorno. Pues decía que los test de inteligencia delimitaban sus componentes y la amplitud de su significado. En 1939 publica su primera escala y hasta el día de hoy han habido muchas modificaciones en ella. Esta incluía diferentes tareas tanto de capacidades verbales como manipulativas. Consideraba ambas necesarias para poder valorar situaciones donde la inteligencia se pudiera ver reflejada. La escala de Wechsler se aplica de manera individual y de ella se pueden extraer puntuaciones de capacidad intelectual diferentes, como lo son la capacidad intelectual verbal y capacidad intelectual manipulativo. Si la capacidad intelectual verbal se analiza con el razonamiento perceptivo, se obtiene un índice de capacidad general, y si se analizan todos los índices, todas las puntuaciones, se obtiene un índice de inteligencia total. Las tareas aplicadas en los test se agrupan en 4 áreas de aptitud que se corresponden con 4 índices diferenciados. Se encuentra la comprensión verbal,
quien valora el conocimiento adquirido a través de la educación, el razonamiento verbal y la formación de conceptos. Se encuentra el razonamiento perceptivo. Valora la capacidad de procesamiento y análisis visoespacial y las habilidades visomotoras. La memoria de trabajo valora la capacidad de retener y manipular una cantidad de información en la memoria mientras se trabaja con ella. Los procesos cognitivos implicados incluyen la atención, memoria, inhibición y el procesamiento. Y por último, la velocidad de procesamiento valora la capacidad de trabajo con una información dada, como ordenar, explorar y analizar de forma rápida y eficaz. Se pueden encontrar 3 escalas adaptadas para la valoración de la inteligencia en diferentes rangos de edad. Se encuentra la escala de Wechsler de inteligencia para adultos. Esta es la versión derivada de la original escala de inteligencia de Wechsler llamada Bellevue. Esta se puede utilizar entre los 16 y 89 años y su duración es de aproximadamente 120 minutos. Está la escala de Wechsler de la inteligencia para niños y se usa entre los 6 y 16 años de edad y dura aproximadamente de 90 a 110 minutos. Y por último, la escala de Wechsler de la inteligencia para preescolar, que se usa entre los 0 y 6 años. Bueno, y finalizando, esta es una tabla de un ejemplo de la escala de Wechsler, pero esta es para adultos. La escala de inteligencia para niños es una adaptación de esta misma escala para adultos y pues sus características son muy similares. Cada uno de los índices diferenciados tiene 15 tareas, las cuales 10 son principales y 5 son opcionales. Realizada la evaluación, se obtiene el índice de inteligencia total y se transforman los resultados obteniendo así un coeficiente de variación.